Hola amigos, muy buenos días. ¿Sobre qué persona fue fundada la iglesia del Señor Jesucristo? ¿La iglesia fue fundada en el apóstol Pedro o la iglesia fue fundada en Jesucristo? Esa es una discusión teológica que viene de principios de la iglesia cristiana en este mundo. Espero que hoy podamos tener una respuesta de esto. Dice en Mateo 16, versículos del 13 hasta, vamos a leer hasta el 28, dice así. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Y afirmó Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. La gran pregunta que se ha discutido durante muchos siglos, es: ¿el fundamento de la iglesia está sobre Pedro o está en Cristo mismo? Bueno, yo, sin caer en mucha discusión, solamente déjeme referirme a esto. Cuando Jesús dice: ¿quién dicen la gente que soy yo? Y Pedro dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está hablando, número uno, del carácter de Jesús como el cumplimiento de la promesa que fue hecha por siglos al pueblo de Israel y que se está cumpliendo en él. Y cuando dice el Hijo del Dios viviente, para un judío decir el Hijo del Dios viviente, y que está con H mayúscula en su Biblia, significa alguien igual a Dios. Entonces, Pedro está diciendo: tú eres aquel que ha venido de parte de Dios, eres Dios mismo hecho hombre. Esa es la confesión de Pedro. Y obviamente cuando Jesús le dice: eres dichoso porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos, dice: yo te digo que tú eres Pedro. Punto. No tiene coma, no dice y, no, dice: tú eres Pedro, punto. Y enseguida dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero ¿cuál es la piedra? Por muchos años se ha dicho que esa piedra es Pedro, porque Pedro significa piedra, ¿no? En el griego. Pero déjenme decir muy rápidamente lo que dice el apóstol Pedro años después en su primer carta de Pedro, capítulo 2, dice así: Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Dice más adelante: así dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión una piedra angular y escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Eso es lo que dice Pedro. Pedro está hablando de Cristo como la piedra angular. Y es que en ese tiempo el marco de una puerta de una casa era construido con piedras que se sobreponían una sobre otra, y al centro iban como cerrando, y en medio llevaba una piedra en forma de triángulo sobre lo cual descansaba ambos ángulos del dintel de la puerta, y esa era la piedra que sostenía todo el marco. Y dice Pedro: es que Jesús es la piedra angular que los edificadores han desechado, los judíos, pero que Él es la piedra angular. Así es que de una manera muy rápida, cuando Jesús dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se está refiriendo a la verdad que Pedro acababa de revelar, que significa: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, la iglesia cristiana en nuestro tiempo estamos creyendo, estamos convencidos que esa piedra angular es Cristo. La iglesia fue establecida sobre Cristo mismo. Y un elemento más es lo que viene después, versículo 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos,
de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha venido en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin haber antes visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. En la segunda parte sucede algo inusitado en donde Jesús empieza a anunciar que para que sea posible que sea edificada su iglesia, él tenía que ser llevado al madero, tenía que ser muerto y él iba a resucitar para ser el fundamento de su iglesia. Y Pedro, que había recibido la revelación de quién era Jesús, ahora toma parte a Jesús, dice, para reconvenirle, para llamarle la atención y decirle, de ninguna manera que suceda eso. Y Jesús reacciona de una manera inesperada y le dice, apártate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. Porque lo que venía es que si Satanás lograba que Jesús no fuera a la cruz del Calvario, esto no se iba a consumar. De hecho, la tentación narrada en Mateo 4, en donde Satanás se aprovecha de que Jesús está en medio del desierto después de 40 días de ayuno y le dice que esas piedras se conviertan en pan, o ven, si tú me adorares, yo te voy a hacer el gobernante sobre toda la tierra. Había una tentación de Jesús de no ir a la cruz. Pero ve usted cómo en medio de esta declaración de fundamento de su iglesia, Jesús está anunciando que tenía que morir. ¿Cómo sería Pedro el fundamento de la iglesia si el que tenía que ir a la cruz era Jesús? Entonces Jesús paga el precio muriendo en la cruz para ser el fundador de su iglesia. Lo que Pedro no alcanza a entender, y Pedro lo reprende y Jesús le habla muy duro y le dice, apártate de mí. Queridos amigos, el pasaje termina hablando de lo que Jesús dice como un costo para sus discípulos. La salvación que hemos recibido de Dios es gracia, es algo inmerecido, pero esto trae una consecuencia. La consecuencia de recibir esa gracia, de recibir esa salvación, dice entonces Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Negarse a sí mismo tiene que ver con renunciar a mi propia voluntad, mis propios deseos y pasiones para reconocer la voluntad de Dios. Yo vivo buscando hacer la voluntad de Dios en mi vida. Tome su cruz, hablaba de que es Cristo, iría a la cruz del Calvario, pagaría un sacrificio, el juicio, la condenación de las personas, de los líderes judíos, y cualquiera que tomara la cruz de Cristo va, ya lo dijimos antes, va a también recibir el rechazo de su familia. Allá en Bienaventuranzas dice, bienaventurados son cuando por mi causa les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes. Y termina diciendo, y me siga. No solamente yo busco la voluntad de Dios, no solamente pago el precio de ser un seguidor de Cristo ante la gente que me rodea, sino que también ahora me convierto en un discípulo, en un alumno que busca aprender de su maestro. Queridos amigos, de una manera muy breve hemos desglosado este pasaje que tiene mucho contenido teológico, pero que nos deja claro que si hay alguien que estableció su iglesia fue Cristo, y lo más importante es que dice, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Todos los que somos parte de la iglesia, que hemos venido al encuentro de Jesús y que hemos sido llamados para ser perdonados y que hemos entregado nuestra vida, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, si cree en mí, va a vivir. Y las puertas de la muerte no van a prevalecer contra sus llamados, contra aquellos que forman parte de su iglesia, con aquellos que han renunciado a la levadura de los fariseos y que han renunciado a sus propias pasiones y deseos, a sus propias creencias,
para seguir a Jesús. El seguir a Jesús es, así como Jesús buscó hacer la voluntad del Padre, ahora también nosotros buscamos hacer la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan cuando fueron a buscar a Jesús, su madre y sus hermanos? Y le dijeron, aquí te buscan tu madre y tus hermanos. Dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Para eso necesitamos seguir leyendo Biblia, sabiendo cuál es la voluntad del Padre. Por ahora la voluntad del Padre es creer en Jesucristo como aquel que vino a salvarnos de la maldad de nuestro corazón, para comprarnos con su sangre y hacernos discípulos de Jesucristo. ¿Eres tú un discípulo de Jesucristo? ¿Has sido comprado con la sangre de Cristo? Entonces te invito a que persistamos en la lectura de la Biblia para conocer más de Jesús y ser obedientes a su Padre Celestial. Oremos. Bendito Padre, gracias por esta hermosa lectura, gracias por las confesiones que Cristo nos da, que nos dejan claramente que Cristo es el fundador de la iglesia cristiana. Y nosotros hemos sido llamados y hemos sido lavados con su sangre para pertenecer a ella. Pero también, Señor, ayúdanos a tener presente que hay un costo, hay un precio de esto, el precio de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y de seguirte. Esto no es un asunto de cumplir con algunos requisitos o algunos ritos religiosos, es que tú has comprado nuestra vida para que vivamos para ti. Derrama de tu gracia en nuestros corazones, permítanos comprender esas grandes verdades del Evangelio. Seguimos orando por las personas que están en medio de procesos difíciles en un hospital o en su cama, en su casa, sufriendo una enfermedad, sufriendo un tratamiento médico. Rogamos de tu misericordia, toca sus cuerpos, levántales y permítenos ver tu gloria a través de su sanidad. Da consuelo y fortaleza a los enfermos y a sus familiares. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.